Así que ve preparando tu Biblia, ábrela, Marcos 14, versículos del 53 al 72. ¿Ok? Cuando estés listo, ponte de pie para que en reverencia oremos al Señor y leamos su palabra. Gloria a Dios por su palabra. Mira, por acá hay unos huequitos. Si tú estás allá en diagonal y no ves muy bien, puedes venirte de este lado. No te vamos a cobrar ni nada, pero puedes estar aquí. Hay varios espacios aquí atrás y puedes estar más cómodo viendo de frente. Ok, hermanos, ¿están listos? Marcos 14, del 53 al 72, pero antes vamos a orar. Señor, gracias. Esta mañana venimos delante de ti, venimos dispuestos a escucharte. La semana pasada, Dios, orábamos pues que somos débiles y que es una bendición saber que te glorificas en medio de nuestra debilidad. Hoy, Señor, te queremos pedir lo mismo. Por favor, fortalécenos en medio de nuestra debilidad. Ayúdanos y fortalécenos y despiértanos para poner toda la atención a lo que vas a hablarnos esta mañana. Te pido, Señor, por mis hermanos que quizá no durmieron bien, que a lo mejor están cansados. Por favor, Señor, enfócanos a todos, que no haya distracciones con nada, ni con el celular, Señor, sino que pongamos atención. Ayúdanos en medio de nuestra debilidad, Señor. Que podamos escuchar tu voz en medio de la iglesia aquí, Señor, delante de tu presencia, Señor. Ayúdanos a que nuestros corazones sean transformados por el poder del Espíritu Santo. Y así, Señor, caminar vidas que te agraden a ti. Te amamos y te bendecimos, Señor. Gracias porque es tu palabra. Y tu palabra proviene de ti, Señor. Gracias porque te vamos a escuchar. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Marcos 14, del versículo 53 al 72. Llevaron a Jesús al sumo sacerdote y se reunieron todos los principales sacerdotes, los ancianos y los escribas. Pedro lo siguió de lejos hasta adentro del patio del sumo sacerdote y se sentó con los guardias, calentándose al fuego. Y los principales sacerdotes y todo el concilio procuraban obtener algún testimonio para dar muerte a Jesús, pero no lo hallaban, porque muchos daban falso testimonio contra él, pero sus testimonios no se contradecían. Algunos, levantándose, daban falso testimonio contra él, diciendo: nosotros le oímos decir, yo destruiré este templo hecho por manos y en 3 días edificaré otro no hecho por manos. Y ni siquiera en esto coincidía el testimonio de ellos. Entonces el sumo sacerdote, levantándose, se puso en medio y preguntó a Jesús: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Pero él se quedó callado y nada respondía. Le volvió a preguntar el sumo sacerdote: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Jesús le contestó: yo soy. Y verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra de poder y viniendo con las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando sus ropas, dijo: ¿qué necesidad tenemos de más testigos? Han oído la blasfemia. ¿Qué les parece? Y todos lo condenaron, diciendo que era digno de muerte. Y algunos comenzaron a escupir a Jesús, le cubrían el rostro y le daban puñetazos y le decían: profetiza. También los guardias los recibieron a bofetadas. Estando Pedro abajo en el patio, llegó una de las sirvientas del sumo sacerdote y al ver a Pedro calentándose, lo miró y dijo: tú también estabas con Jesús el Nazareno. Pero él lo negó, diciendo: ni sé ni entiendo de qué hablas. Entonces Pedro salió al portal y un gallo cantó. Cuando la sirvienta lo vio, de nuevo comenzó a decir a los que estaban allí: este es uno de ellos. Pero Pedro lo negó otra vez. Poco después, los que estaban allí volvieron a decirle:
seguro que tú eres uno de ellos, pues también eres Galileo. Pero él comenzó a maldecir y a jurar: yo no conozco a este hombre de quien hablan. Al instante un gallo cantó por segunda vez. Entonces Pedro recordó lo que Jesús le había dicho: antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y se echó a llorar. Amén. Puedes tomar tu asiento. Lee este sermón: Jesús fiel a su llamado. Pero el énfasis, el argumento que traigo a ustedes y que quiero que estén meditando regularmente durante el sermón es: aunque sus discípulos cayeron, Jesús permaneció fiel a su llamado. Aunque sus discípulos cayeron, Jesús permaneció fiel a su llamado. Y hoy, hermanos, no es el Buen Fin, pero tengo solamente 2 puntos para ustedes. Sumamente extensos, no se preocupen, pero son solo 2 puntos. Mi intención, hermanos, es que veamos estos 2 tipos de testimonios. Jesús es modelo de un testimonio firme y fiel, y Pedro es modelo de un testigo infiel. Acuérdate, aunque sus discípulos cayeron, Jesús permaneció fiel a su llamado. Creo que todos en nuestra vida, en algún momento, de una manera consciente, nos hemos comparado con alguien. De hecho, podría afirmar que casi siempre nos estamos comparando con alguien o algo. Los padres lo hacemos. Mira a tu primito, qué bien se porta. Ya cuando estás más grandecillo dices: fíjate en los logros de tu tío o de tu tía. Los jefes comparan a los empleados. El empleado del mes con el que no es, ¿no? Los maestros comparan con el alumno destacado. Nosotros nos comparamos con aquel amigo exitoso, nos comparamos con los logros del vecino. Inclusive los cristianos nos comparamos con el cristiano modelo. Mira ese hermano que ora tan piadosamente, ¿no? Y nosotros ni podemos cerrar los ojos. E inclusive podríamos pensar 1000 cosas, ¿no? Que podríamos ser mejor que los maestros que dan las clases, o que el pastor que predica muy feo. Yo podría predicar mejor. Nos comparamos. Esa es nuestra carne y esa es una realidad. No creo que alguien se salve de ser comparado o de compararse. Ahora, en medio de las inevitables comparaciones, pues tenemos que ser sinceros, que hemos fallado en una o en otra cosa. Por ejemplo, si fuéramos más cuidadosos con nuestras finanzas y ahorráramos más, pues podríamos tener la oportunidad de vacacionar como vacaciona la prima o el vecino. Nos hace falta disciplina, dominio. Pero en medio de este mundo de comparaciones, pues no podemos evitar la tentación de comparar el testimonio de Jesús y el testimonio de Pedro. Y obviamente compararnos cómo es nuestro testimonio contra el testimonio de Jesús y cómo nuestro testimonio de parecido al testimonio de Pedro. O sea, somos más parecidos en testimonio a Pedro que el testimonio nuestro a Jesús. Es decir, comparamos un testimonio real, verdadero, fidedigno, fiel, contra un testimonio que no se parece mucho a esto, que es más falso. Me acuerdo mucho de aquella serie de sermones que predicamos sobre el libro de Hechos, que habla de la obra del Espíritu Santo, cómo el Espíritu Santo hizo que el evangelio se expandiera, ¿no? Y siempre decíamos que esto era como más, el libro de los Hechos se debería llamar no Hechos de los Apóstoles, sino Hechos del Espíritu Santo. Y básicamente lo que nos llevaba era a reconocer que nosotros somos esos testigos que descienden, no en su línea sanguínea, pero descendemos espiritualmente de los apóstoles. O sea, se fue predicando el evangelio a tal grado que ahora
se nos predicó a nosotros, y que nosotros tenemos ese mismo llamado de los de Hechos, a ser testigos fieles. Y este sermón tiene que ver con eso, con ese testimonio real de Cristo, y ese testimonio, pues no sé llamarle falso en ese momento, porque después Pedro se reivindica, ¿verdad? Pero en ese momento el testimonio de Pedro pues no se parecía al de Cristo. Y ahora nosotros podemos comparar que nosotros pues nos parecemos mucho más a uno o a otro. Tú sabrás a quién te pareces más. Por tercera vez en este capítulo, Marcos utiliza esta técnica del sándwich que ya he explicado. Y la carnita del sándwich es el testimonio bajo la persecución, un testimonio bajo presión, un testimonio en condiciones pues no normales, no cómodas, un testimonio, cómo reacciona un testimonio ante la presión, ante la opresión, ante la persecución. Y hasta este punto el Evangelio de Marcos, pues el testimonio no había generado tanta relevancia. Tan es así que si tú analizas el texto vas a ver varias veces repetida la palabra testimonio. De una o de otra manera está referenciada 7 veces esta palabra. Y cuando la Biblia repite una palabra en un pasaje hay que poner atención, mucha atención, porque por algo el autor y el Espíritu Santo hicieron énfasis en eso. Y lo que vemos aquí es que pues para Jesús estas últimas horas estuvieron llenas de injusticia y de ilegalidad. El Señor Jesús soporta 6 juicios básicamente en pocas horas, 3 juicios eclesiásticos y 3 que tenían que ver con la religión judía y 3 juicios civiles con las autoridades romanas. Y fueron muchos actos de violación que se cometieron ahí a la ley contra Jesús. Y es importante saber esto, porque a veces solamente decimos, bueno, pues es que a Jesús pues, tuvo un mal día y por eso lo enjuiciaron mal. No, hay una razón de estas violaciones a la ley. Porque en casos de pena capital, como era el caso de Jesús, o que hacia allá querían que fuera, los juicios nocturnos estaban prohibidos. Cuando se iba a condenar a alguien a muerte, no lo podías condenar o no podía tener un juicio nocturno. Y cuando llegara el veredicto de culpabilidad, se necesitaba esperar al siguiente día y celebrar una sesión adicional extra para asegurarse que el juicio era justo. Y obviamente esto no podía hacerse en día de reposo o en día de festivo. Y como sabemos, Jesús el siguiente día era el día de reposo. Entonces, pues los judíos necesitaban acelerar el procedimiento, ¿sí? Y también cuando había una acusación de blasfemia, realmente esa persona tenía que morir lapidada y colgada de cabeza, ¿sí? Lo cual pues no fue así, obviamente. En el caso de Jesús, todo esto se hizo se tenía que hacer una reunión formal en el Sanedrín, en el recinto del templo, y aquí fue de manera imprevista, y lo hicieron sin un abogado, lo hicieron en casa del sumo sacerdote. Entonces vemos una serie de irregularidades que también pues tienen cierta no validez, pero sí las leyes rabínicas hablaban de esto, que no podía ser pues nada más así, tan arbitrario, o sea, menos si estaba cerca de las fiestas principales. Entonces, pues Jesús es arrestado en la noche e inmediatamente con una celeridad, pues una rapidez, lo quieren enjuiciar, no quieren que se vaya a prestar a levantamientos de la gente que estaba ahí en las fiestas. Todo fue a conveniencia. Ahora tenían la oportunidad de eliminar al enemigo indeseable. Los judíos, los líderes judíos querían eliminar a este indeseable que les estaba haciendo estragos, y todo lo ajustaron a sus fines.
Tristemente vivimos en un país donde la corrupción pues está en todos lados. Y cuando tienes que pisar un ministerio público por alguna razón, a lo mejor chocaste y no llegan a algún arreglo, pero tú sabes que ir a un ministerio público ya es algo que va a durar muchas horas, que te van a pedir dinero, que te van a volver a pedir dinero. Y tú sabes que te vas a meter al mundo de la corrupción. Ahí, o sea, vas a estar expuesto a la corrupción. Y lo peor de todo es que no podemos hacer nada, o sea, estamos impedidos. Inclusive le hablas a tu abogado y luego sale tu abogado, si es honesto, te dice, mira, esto está muy difícil, quieren dinero. Si tu abogado no es honesto, te va a decir, mira, son 500 pesos y rápido salimos, ¿no? O sea, vámonos. Ganamos todos, ¿no? Todos contentos. Sabemos de qué se trata esto. Sabemos de qué trata este juicio acelerado por el que pasó Jesús. Obviamente, este tiene una magnitud diferente y un contexto diferente, pero no nos es desconocido este tema. Recuerda el énfasis. Aunque sus discípulos cayeron, Jesús permaneció fiel a su llamado. Y no perdamos de vista algo, hermanos. Jesús estuvo solo en medio de todo esto. Jesús estuvo solo. Y lo primero que quiero que veamos es esto. Jesús es un modelo de testimonio firme y fiel. Jesús, modelo de un testimonio firme y fiel. Apocalipsis 1:5 llama testigo fiel al Cristo resucitado, al Cristo glorificado. Él es testigo fiel porque prometió algo y lo cumplió. Él prometió que iba a resucitar y resucitó. Él prometió que iban a ver cómo iba a ir en gloria y lo prometió. Y vemos cómo en nuestro pasaje, bajo persecución, bajo coacción, Jesús se levanta y habla y da un claro testimonio sobre quién es Él y sobre qué es lo que Él haría. Y esta declaración de Jesús selló su destino. Y sabía Jesús lo que iba a pasar, porque nuestras almas estaban en peligro, estaban en juego. Y Jesús supo que tenía que decir esto y hacerlo, y que esto iba a sellar su crucifixión, su muerte. Hermanos, un falso testigo siempre va a encontrar formas de mentir sin importar los hechos. Jesús es llevado ante este señor Caifás, este sumo sacerdote. Se reúne el Sanedrín muy rápido. Tienen una sesión nocturna en la casa de Caifás para tratar con Jesús. Se requerían 23 miembros en el Sanedrín para poder hacer juicios que tenían que ver con pena capital. Y además, como les decía, un veredicto requería una segunda sesión. Y esto no podía ser porque las sesiones iban a ser o tendrían que ser después del día festivo. Además, cuando pasaba esto, los testigos tenían que ser advertidos ante rumores y habladurías para que, como sucede en las películas, tenían que separar a los testigos para que no fueran contaminados por lo que decían otros y no hubiera justicia, pues. Pero todos los detalles que vemos en el juicio de Jesús violan todas las normas prescritas en las leyes judías. El Sanedrín violó los procedimientos por acelerar la ejecución de Jesús. Y aquí es donde tenemos que empezar a ver los contrastes, porque en medio de todo esto, Pedro, dice el texto, sigue de lejos a Jesús, de lejecitos. Jesús por allá y él por acá, dentro del patio del predio del sumo sacerdote. Y que Pedro haya seguido a Jesús de lejos puede ser un presagio de lo que él lo negaría después. Pedro se vio muy mal ante esta situación.
Ahorita diríamos que hizo el ridículo, que se aventó un osote, ¿no? Porque pues, de entrada en su interior sabía que él sí era un discípulo de Jesús, él sí era un seguidor de Jesús y estar ahí, pero mejor no estoy, no se vio bien, Pedro. Además se mezcló con aquellos que seguramente habían arrestado a Jesús, quienes después se iban a burlar de él y lo iban a golpear. Y ahí estaba Jesús, ahí estaba Pedro, en medio de estos. Después de caminar con el Señor Jesús, Pedro abandona un discipulado que era costoso. Le habían dicho, carga tu cruz, sígueme. Era un discipulado costoso y él lo cambia por un discipulado aparentemente pues seguro, a la distancia. No sé qué pudo haber pensado Pedro, ¿no? Si pues ya se va, lo van a matar, no lo sé, pues me quedo con sus enseñanzas y después las aplico, no lo sé, no lo sé. Pero todo este montaje hecho por el sumo sacerdote y el Sanedrín querían testigos en contra de Jesús. Pero la verdad es que no lo sabía, no había testigos, no había quien pudiera decir que Jesús estaba mintiendo, eran mentiras. Estos falsos testigos que lograron pues inventarse y juntarlos, pues además no coincidían, no concordaban sus testimonios. Y creo que lo podemos ver, o sea, juntar a mentirosos no es cualquier cosa. Luego tienes que andar ahí, mira, tú vas a decir esto, pero fíjate lo que va a decir él para que tú no lo vayas a negar. Pues estos se fueron y, a ver, no sé, jálate a estos y que todos digan algo, pero resulta que en el juicio, pues cada quien decía cualquier cosa. Unos lo acusaron porque decir que iba a destruir y construir el templo en 3 días. Y sí, Jesús dijo algo similar, pero él se estaba refiriendo de una manera metafórica a su cuerpo y a la resurrección. Y pues obviamente entre mentirosos pues no es de extrañar que los testimonios no van a coincidir. Ahora, la destrucción del templo pues era algo serio, era todo una institución, y decir que ibas a destruir el templo pues ya eso te traía cargos fuertes. No perdamos de vista que según Deuteronomio y Números, cualquier situación que requiera testigos pide 2 testigos, al menos 2 testigos. Jesús, con esto que está diciendo ahí, o esto que le están acusando, está dando cumplimiento a 2 de Samuel 7. 2 de Samuel 7, que está hablando del templo, de alguna manera. Jesús, esa acusación que le hacen de que él va a destruir el templo, Jesús está dando ahí cumplimiento. Bueno, ellos lo que están afirmando está haciendo cumplimiento en Jesús, con el testimonio de Jesús. Hermanos, vean la sutileza de la situación, porque el sumo sacerdote, y es muy importante para Marcos que lo está describiendo aquí, está afirmando que Jesús es el Hijo de Dios. Y lo vamos a desglosar ahorita un poquito más. Lo que quiero que vean es que un testimonio falso jamás va a reflejar una verdadera convicción. Y aquí es donde nosotros tenemos que poner atención. A lo largo de las décadas se ha intentado desacreditar a Jesús. Inclusive cristianos que procuran respetar la Biblia y dar cumplimiento a nuestras creencias, fallamos y damos mal testimonio. Hay que tener cuidado de qué estamos haciendo como cristianos y qué testimonio estamos dando. Porque como estamos viendo y vamos a seguir viendo ahorita, nuestro testimonio se parece más al de Pedro. Ahora,
Un verdadero testigo siempre va a decir la verdad, no importando las consecuencias que le traigan. Ante el juicio que se le estaba desmoronando al Sanedrín y al sumo sacerdote, que todos iban rumbo al desastre porque los testigos no estaban siendo fidedignos, eran mentirosos. Entonces entra el sumo sacerdote, entra Caifás y empieza a interrogar a Jesús, ya directo, y le pide que responda a las acusaciones de estos falsos testigos. Pero Jesús se quedó callado y no respondió nada. Se nos describe a Jesús guardando silencio frente a una avalancha de cargos fraudulentos, y ahí en medio del Señor, su silencio fue algo como estratégico, por decirlo así, porque cualquier palabra de Jesús iba a ser usada en su contra y cualquier autodefensa lo iba a autoincriminar, pero su silencio fue más allá que una táctica. Su silencio, según Marcos, describe el modelo del siervo sufriente. Isaías 53 dice: fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como cordero que es llevado al matadero y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, él no abrió su boca. Ahora ve la frustración del sumo sacerdote. Él quería que este Jesús explotara, quería provocarlo. Y nuevamente se dirige y le dice: ¿eres tú el Cristo? ¿Eres tú el Hijo del bendito? Y bendito, como se utiliza aquí, es un título para Dios. El silencio de Jesús provocó, y ahí está la sutileza, el silencio de Jesús provocó que Caifás hiciera una confesión cristológica desde su propia boca. Su máximo acusador confiesa su verdadero nombre. Y como vamos a ver más adelante, pero es una ironía que aquí en Marcos, en el Evangelio de Marcos, las únicas dos confesiones cristológicas más completas de parte de un ser humano, según el Evangelio, ocurren en boca de los responsables de la muerte de Jesús. Uno, aquí el sumo sacerdote, diciendo que Él es el Cristo, el Hijo del bendito. Y el otro es el centurión, en el capítulo 15, versículo 39, que dice: en verdad este era el Hijo del hombre. Hemos visto a lo largo de este evangelio cómo los que estaban cerca de Jesús no lo confesaban, no lo reconocían, no lo entendían. Y Marcos, el autor de este evangelio, quiere hacernos ver cómo quienes no estaban con Jesús lo reconocieron como Él era. Volviendo a la parte del silencio de Jesús. Jesús le enseñaba esto a sus discípulos, que guardaran silencio sobre su identidad. Pero es hasta este momento donde se empieza a desvelar o develar, la identidad de Jesús. Hasta esta pregunta del sumo sacerdote, que Jesús se mantuvo en silencio sobre su filiación divina. Y fue solo a través del sufrimiento que el Señor Jesús se pudo revelar de manera abierta como el Hijo de Dios. Durante este juicio, toda esta enemistad de los judíos que tenían contra Jesús y que de alguna manera habían ocultado, porque también ellos no eran directamente acosadores, pero no acusadores de Jesús. Todavía lo habían hecho como debajo del agua. Aquí ya es abierta esa enemistad. ¿Cómo responde Jesús? Jesús responde de una manera que nos tiene que llevar a meditar en esto. Responde una pregunta abierta al sumo sacerdote y le dice: yo soy. Ese que tú dices, yo soy. Y utiliza
el nombre de Dios en el Antiguo Testamento, esa afirmación, esa intención de Jesús de decir: yo soy ese que dijo, yo soy el que soy. Yo soy. ¿Acaso eres tú el Hijo de Dios? Yo soy. Y no se queda ahí. Y les dice: y verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder, viniendo con las nubes del cielo. Se empieza a reconocer como el Hijo de Dios. Y esta referencia al Hijo del Hombre viene descrita en Daniel y en el Salmo 110. Y eran referencias que los judíos sabían sobre el Mesías. Y Él está haciendo la unión de su identidad por completo. Está diciendo: yo soy Dios, yo soy el Hijo de Dios, yo soy el Hijo del Hombre que ustedes están esperando. Y voy a estar de una manera divina y de una manera exaltada, sentado a la diestra de Dios, sentado a la diestra del Poderoso. Entonces Jesús declara su filiación divina. Jesús se presenta como el cumplimiento de toda la misión mesiánica, escatológica del Hijo del Hombre, situándose directamente a la diestra del Padre, en la presencia de Dios. Aunque el sumo sacerdote lo deshonró, Dios estaba honrando a Jesús. En lugar de recibir desprecio, todos sabemos que el Hijo de Dios iba finalmente a ser reivindicado por el Padre. Es como si Jesús parafraseáramos algo y dijera: hoy me presento ante ustedes, pero se acerca el día en que yo los voy a presentar a ustedes para ser juzgados como ustedes me están juzgando a mí. Eso es increíble, hermanos. Un día Jesús va a tomar las riendas de todo el juicio, de toda la humanidad, y nos va a juzgar a todos. No va a haber quien no se hinque en ese momento, y no va a haber quien no reconozca que Jesús existe. Todos pasaremos a ser juzgados por Jesús. Con estas palabras, Jesús, digamos que se autocondenó. Provocaron esta indignación hipócrita del sumo sacerdote que se rasga sus ropas. Lo acusa de blasfemia. Le dice: eres culpable de ser un blasfemo. Ahora sobre ti hay un delito capital. Ya no se requieren más testigos. ¿Cuáles testigos? Pues, era una bola de mentirosos que ni se ponían de acuerdo. Pero dice, el sumo sacerdote define: ya no se necesitan más. El veredicto del consejo es que se te condene. Eres digno de muerte. Y de vivir una injusticia pasan a avergonzarlo. Porque después de esto lo escupen. Algo que hasta el día de hoy es insultante, que alguien sea escupido. Le cubren el rostro, le tapan sus ojos y se empiezan a burlar de él. Lo golpean con puñetazos y se burlan diciéndole: a ver, profetiza, ¿a quién te pega? A ver, adivina de quién es este puño. Y el Señor seguía guardando silencio. Luego los guardias lo reciben también a bofetadas. Se unen a la fiesta, a golpearlo, a bofetear al inocente, al bondadoso y al amoroso de Jesús. Hermanos, tenemos que dejar de ver esta narrativa histórica como un cuento que sin lugar a dudas fue triste, pero como algo que nos pasan en películas, algo que se predica en Semana Santa, algo que Mel Gibson hizo una película. ¿Qué estamos nosotros haciendo al asimilar esta fracción de la Biblia? ¿Qué hacemos bajo una extrema intimidación? ¿Qué hacemos bajo una ligera intimidación? Porque a veces ni siquiera nos tienen que doblar la manita.
para nosotros empezar a dar un mal testimonio. Y hermanos, tenemos que dar un testimonio, mantener un testimonio fiel a la verdad. Y a veces familiares, amigos que nos conocieron en el pasado, que no creen en Cristo, nos dicen: eso es una historia. ¿Cómo puedes poner tu fe en este libro que ha sido reeditado? ¿Cómo puedes creer en ese Jesús? Y a veces nos quedamos callados. No mantenemos el testimonio que aquí mantenemos. Que delante de nosotros decimos: hermano, Dios te bendiga, el Señor sea contigo, gloria a Dios, ¿verdad? Sí, aleluya. Aquí, en este ambiente seguro. Pero que luego salimos al ambiente no seguro del trabajo, en tu trabajo donde tú te desempeñas, en la escuela, en cualquier lugar. Y te dicen: ¿eres cristiano? Pues puedes decir que sí, pero no quieres profundizar tanto. Nosotros, como testigos de Cristo, como siervos de Cristo, tenemos que proclamar el evangelio con valentía. Tenemos que proclamar el evangelio sin amedrentarnos por falsedades, por manipulaciones que se nos puedan presentar, a veces en nuestra propia casa. Creo que a todos nos han levantado falso testimonio. No conozco cristiano que no hayan hablado mal de él. No conozco cristiano que no hayan difamado. No conozco un cristiano que digan que es un mentiroso, un hipócrita. Está bien que nos sigan llamando hipócritas, pero con razón, porque nosotros estamos siendo fieles a Cristo. No importa que me digan que soy un hipócrita, yo voy a seguir proclamando el nombre de Jesús. Yo voy a seguir proclamando el evangelio, la verdad de las escrituras. La Biblia es la verdad. Dios es real, Dios existe, Jesús va a volver. De ahí no me van a mover, aunque me digan hipócrita, aunque me digan lo que sea. Esto es una enseñanza fuerte para nosotros. Y luego vemos otra enseñanza en Jesús guardando silencio frente a acusaciones falsas. Y esto nos tiene que hacer reflexionar, hermanos, porque somos bien prontos para abrir la boca. Nos acusan falsamente y lo primero que queremos hacer es justicia por nuestra propia boca y decir: no es cierto, eso es mentira. Tenemos que aprender a callar más. No solamente la boca, sino también nuestra mente. Porque a veces nada más cerramos el pico, ¿verdad? Pero seguimos aquí, hable y difamando y murmurando. ¿Qué aprendemos de que Jesús, ante estas serie de acusaciones y de presión y de golpes, guardaba silencio? A veces no es apropiado hablar, a veces es más apropiado contenerse. Y todos tenemos que aprender de esto. Aunque nos cueste mucho trabajo, porque a veces nos justificamos y decimos: no, es que yo así soy, o sea, yo tengo que ir con la verdad en la mano y nos autoproclamamos como defensores. Pero tenemos que voltear a ver a Jesús también. ¿Cómo reaccionó Él? A pesar de enfrentar un juicio ilegítimo, un proceso fraudulento, Jesús se mantuvo firme. ¿Qué tanto nos mantenemos firmes tú y yo? Y no estoy diciendo que mañana vas a estar en el ministerio público y ahí vas a tener que hacer una confesión de fe de Jesús vive. No creo que vaya a pasar, al menos no ahorita, pero a veces en lo simple de la vida. ¿Cómo te mantienes firme en tu fe? En las situaciones cotidianas. ¿O nos doblamos al primer derechazo? ¿Cuántos golpes recibió Jesús? No sé. Pero sé que esas personas malvadas lo golpeaban con saña, y no fue una vez. Habla en plural. No dice: y recibió una cachetada. No dice eso. Recibió cachetadas, recibió puñetazos. Y él mantuvo silencio, se mantuvo firme. Y además, también
hemos vivido esas injusticias. Esto también es una enseñanza para ser desafiados a luchar por la justicia, de apoyar a aquellos que sufren persecución, a aquellos que no están viviendo compasión. Tenemos que luchar por eso. Eso es un hecho también. ¿Qué tan audaz eres como testigo de Jesucristo? ¿Qué tan audaz eres? Conforme al entorno que te presiona, a veces más, a veces menos, ¿renuncias a tus convicciones? Como se dice, mientes por convivir. En esos momentos de presión social, familiar, mientes por convivir. Tu convicción la guardas y dices, esta la saco el domingo. Y ya que llega el domingo, sacas tu convicción cristiana, y en el mundo, allá afuera, ante tantas tentaciones que tenemos, nuestra convicción es débil, no está bien nutrida. Como iglesia tenemos que apoyarnos mutuamente para vivir y compartir la verdad del Evangelio en cada circunstancia. Por eso es importante congregarse todos, por eso es importante convivir entre semana, por eso es importante levantar el teléfono. ¿Cómo estás, hermano? ¿Qué luchas estás viviendo? Esas preguntas a veces ya no se hacen. O cuando decimos, ¿cómo estás en la lucha? Ay. Choteamos al que dices, pues, yo estoy luchando, estoy viviendo en tentación, necesito ayuda. Ya minimizamos eso. Tengamos cuidado, hermanos. Recuerda, aunque sus discípulos cayeron, Jesús permaneció fiel a su llamado. Y segundo punto, Pedro, modelo de un testigo infiel. Yo sé que todos mis hermanos varones van a decir que sí. Pero ¿a quién no le gustan las películas de acción? Esas que traen balazos. A muchos, ¿verdad? Creo que a muchos nos gustan las películas de acción. Y sí o no, en esas películas de acción hemos aprendido una frase muy famosa. Yo te cubro las espaldas. Sale el héroe motivado a pelear, sabiendo que su compañero lo va a cubrir, que va a cuidar su lado débil, que va a estar pendiente de lo que pasa mientras el héroe arriesga su vida y avanza. Vemos estas escenas donde ese amigo le dice, ve, yo te cubro, yo recibo esa bala por ti, haciendo promesa de devoción al héroe de la película, lealtad porque él es más fuerte y puede ir a matar, a ganar, y muestra una verdadera amistad. Mientras tú vas y logras la victoria, yo puedo dar mi vida por ti. Esos amigos son escasos, y cuando lo tengas tiene que ser un amigo muy apreciado porque es un regalo precioso. Pero unas horas antes Pedro había prometido algo muy similar. Aunque todos se aparten, yo, sin embargo, no lo haré. Parece frase de película. Y después dijo, y aunque tenga que morir junto a ti, no te negaré. ¿Y qué es lo que vemos en el versículo 50? Que Pedro corrió por su vida, como todos los demás que abandonaron a Jesús cuando fue arrestado. Pero ahora solo vemos a Pedro, que tiene un punto. Como les digo, no hay que cargarle toda la pila a Pedro, porque estaba ahí. Los demás de plano no estaban ahí. Pedro estaba ahí, aunque cometió varias tonterías. Acercándose al Señor cuando fue detenido, pero de lejitos. Y lo que vemos en esto es que algunos dicen de Jesús, no sé qué hablas, no sé de qué hablas.
Pedro estaba abajo en el patio, lo que parece que a Jesús lo estaban enjuiciando en la planta alta. Y mientras Jesús es enjuiciado, acá abajo también se estaba dando otra especie de juicio. Una sirvienta o una portera en medio de la oscuridad le dice, lo acusa de estar con Jesús, con el Nazareno. Y pues debido a las promesas de fidelidad que dijo Pedro, pues pensaríamos que Pedro daría un paso adelante y diría, sí, declararía su lealtad y diría, sí, yo estoy con él y sí, yo soy nazareno y ¿tienes algún problema? Llévenme con él. Si lo vas a matar, pues me matas a mí también. Eso sería una película buena, ¿no? Pero no. A pesar de que Pedro deseaba pasar desapercibido, ¡pum!, le cayó la ley. Él como que se quería esconder y 2 veces la sirvienta ve a Pedro y lo acusa enfáticamente y le dice, tú también estabas con el Nazareno. Y Pedro tropieza, Pedro niega cualquier asociación y además responde con aspereza. Y vamos a echarle carrilla a Pedro. Con aspereza como un sinvergüenza. Ni sé ni entiendo de qué me hablas. Rechaza directamente a Jesús, sin ningún tapujo. Una negación de Pedro que es total, tanto en la teoría como en la práctica. Ni estoy con él, ni sé de qué me hablas. Y Pedro, para evitar cualquier indignación mayúscula, se empieza a desaparecer de ahí, se quita del fuego y se va rumbo a la entrada. Se quiere alejar aún más de Jesús y el gallo canta. Y parece que esto no tuvo impacto en Pedro. Pedro estaba demasiado ocupado alegando ignorancia y tratando de pasar desapercibido. La roca de Pedro se empezaba a resquebrajar. Algunos también de Jesús dicen, no pertenezco a él. Esta sirvienta fue implacable y fue persistente y va sobre Pedro. Y luego va con otros y les dice, oigan, este es uno de ellos. Entonces el cambio de lugar no sustituyó un cambio de corazón. La sirvienta acusa a Pedro por segunda vez y ahora involucra a otras personas. Este es uno de ellos, completamente aseverando que era un asociado de Jesús. Pedro ahora está en la mira, ahora ya está en el banquillo de los acusados como Jesús frente a los demás. Acuérdate que aquí había muchos que habían arrestado a Pedro, a Jesús. Esta era la oportunidad de Pedro de ser un verdadero hombre y mostrar su valentía, de recuperar el valor y de defender a Jesús, porque él había expresado una lealtad. Y una lealtad pues que tenía tintes de eternos. Pero simplemente Pedro se fue. Y aunque Pedro desea, él espera pasar desapercibido, está traicionando a Jesús por lo que está diciendo, por cómo se sitúa y por lo que está diciendo. Lo niega otra vez. Niega tener una pertenencia con Jesús. Esto ya no fue un desliz de solamente una vez, no fue un tropezón. Y otros también dicen de Jesús, ni siquiera lo conozco. Pedro había fallado con el Señor 3 veces en el Getsemaní, durmiéndose, cuando tenía que haber estado orando. Y ahora aquí 3 veces también vuelve a fallar negándolo en el lugar del sumo, en la casa del sumo sacerdote, cuando debía haberlo confesado. Yo quiero preguntarnos, me incluyo, ¿cuántas veces hemos dicho, ¿de qué hablas? Con referencia a nuestra fe. ¿De qué estás hablando? Yo cristiano. ¿Cuántas veces hemos dicho, no te confundas, yo
Yo no pertenezco a ellos, a él, no pertenezco. ¿Cuántas veces hemos dicho, o sea, sí son mis brothers en la fe, pero no los conozco? O sea, no intimo con ellos. Casa, no voy a sus reuniones, no los conozco. Adrede estoy dejando un silencio. Medita en ello. ¿Cuántas veces hemos negado la fe en Cristo? Inclusive con justificaciones válidas. Es que no voy a perder mi trabajo donde ustedes comen, le puede decir un papá a su familia, ¿no? Yo no voy a perder la carrera que estoy estudiando por confesar que soy cristiana. Puede decir una hija o un hijo en su clase de filosofía en la universidad. Pueden ser ejemplos muy específicos, pero todos hemos vivido un ejemplo similar de negación a Jesús. Luego le dicen a Pedro, seguro que tú eres uno de ellos, eres un Galileo. Como seguramente otros nos han dicho a nosotros, ¿no te ves en un espejo? Pareces cristiano. Y esa Biblia que traes ahí, y esos libros de teología, y mira, nos pueden numerar muchas cosas que externamente nos hacen ver como cristianos. Y tenemos pues no tenemos vergüenza en responder, o desvergüenza, en decir no. O sea, sí me gusta la onda de los cristianos porque son cool, porque no toman y a mí no me gusta tomar, entonces, pero yo de ellos, no. Sí me gusta la filosofía de Cristo, pero yo no soy fanático de Cristo. ¿Te fijas que en las respuestas de Pedro ni siquiera menciona el nombre de Jesús? ¿Habías analizado que en lo que Pedro dice, yo no pertenezco a Jesús, ni siquiera lo nombra? Ni siquiera lo nombra. Puedes ver el contraste en las palabras de Jesús al decir, yo soy el Hijo de Dios, y el contraste en las respuestas de Pedro que dice, yo ni siquiera pertenezco a esos. Ni siquiera sé de qué me hablas. O sea, se estaba haciendo el oxiso ahí. No sé, no entiendo de qué me hablas en otro idioma. Y el gallo sigue, ¿no? El gallo no paraba, o sea, él volvía a afirmar lo que se había profetizado. En algún momento Pedro cayó en cuenta y recuerda que Jesús había predicho su negación. Y esto quebró a Pedro. Pedro se siente abrumado. Pedro se siente cobarde, que ha traicionado a su maestro, y echa a llorar en lo que podríamos pensar que es un arrepentimiento, porque después vemos a un Pedro con un testimonio completamente diferente. Todo esto que venga del principal o del apóstol más reconocido, pues hace que sea un testimonio muy duro. El ejemplo de Pedro, sin lugar a dudas, iba a ser un testimonio para los discípulos que habían huido. Pero el ejemplo de Pedro también es un testimonio para nosotros hoy, de que el testimonio
en Jesús, o para con Jesús, o de Jesús, es más importante en las palabras y en las acciones cotidianas. Porque les digo, tal vez no vas a estar en una posición como la de Jesús. Tal vez no vamos a estar ahí. Y en la semana orábamos los del grupo en casa por esta situación del Congo, ¿no? De estos cristianos que fueron decapitados, 70 cristianos que fueron decapitados por confesarse cristianos. Difícilmente, no es improbable, pero difícilmente tú y yo vamos a vivir algo así aquí en la Ciudad de México. Pero en lo cotidiano, en las acciones sencillas y ordinarias de tu vida, en los asuntos cotidianos de tu trabajo, de pagar recibos, de ir a hacer trámites, ¿dónde estás siendo un verdadero mártir? La palabra mártir significa dar testimonio. ¿Realmente estás dando testimonio en lo cotidiano de tu vida, en lo cotidiano de tus acciones, en lo cotidiano de tus palabras, de tus charlas, de tus chats, de tus redes, en lo cotidiano, cuando vas al trabajo, cuando vas a la escuela, cuando hablas con clientes, cuando escuchas personas? ¿Verdad que no estamos siendo buenos testigos de Cristo? ¿Verdad que cuesta mucho trabajo ser un testigo fiel de Cristo en aquellos lugares donde no están estos viéndote? En una ciudad tan grande donde todos somos como hormiguitas, aunque bueno, a veces sí te encuentras con un hermano en la fe, no sé, tuviste que ir a hacer un trámite lejos y resulta que a la vuelta vive el hermano, ¿no? Pero difícilmente te vas a encontrar con un hermano también, porque vivimos en una ciudad de 20 millones de habitantes. No es como en ese contexto que caminabas a la esquina y te encontrabas a Santiago, ¿no? Y dabas la vuelta y veías a Juan, y aquí no. Vivimos, digamos que en lo apartado. ¿Cómo es tu testimonio en esos contextos donde solamente estás tú y el Señor? Y que ahora sabes la verdad del Evangelio. ¿Verdad que es bien difícil? Hermanos, si no fuera por la gracia de Dios, no sé dónde estaríamos tú y yo. Porque la verdad es que fallamos mucho. Mucho. Y somos igual de sinvergüenzas que Pedro. Es más, creo que somos peores que Pedro. Todavía no acaba nuestra historia. Y como lo dije una vez en un sermón, no sé qué va a decir tu epitafio en tu tumba, pero podemos ver el testimonio de Pedro, que después caía, ¿verdad? Cometió errores y Pablo lo corrigió. Pero vemos a un hombre que corrigió el camino y que hoy podemos hablar de él, que terminó la carrera, ¿verdad? Como mártir. Y no sé qué va a pasar con nosotros, pero hasta el día de hoy, si ahorita me dijeran, ¿sabes qué? O les dijeran, ¿sabes qué? Que terminando el culto el pastor salió y le dio un infarto y se murió. ¿Qué va a decir mi epitafio? ¿Qué va a decir el tuyo? ¿Va a incluir las palabras testigo fiel? ¿Va a incluir las palabras murió en, con mayúsculas, Cristo? Así como esos testimonios de las catacumbas en Roma que enterraban niños, hombres, mujeres y ponían en sus epitafios, hermano fiel, murió en Cristo, se dio por Cristo, fue decapitado por Cristo. Tenemos que voltear a ver la gracia, hermanos, porque la verdad es que somos peores que Pedro
Y aquí seguimos. Aquí seguimos. El Señor sigue abriendo tus ojos por las mañanas. El Señor te sigue dando de comer, te sigue sosteniendo, te sigue cuidando, te libra de una enfermedad, te libra de un choque. El Señor tiene gracia, paciencia, amor, cuidado contigo, como lo tuvo con Pedro. A pesar de nuestras traiciones cotidianas, tenemos que hacer un examen de fidelidad. ¿Cómo es nuestra fidelidad? ¿Cómo respondes en momentos de presión? ¿Cómo respondes en esos momentos? ¿Estás dispuesto a mantener tu compromiso con Cristo incluso en circunstancias que te invitan a apartarte de Él, a negar tu fe? Porque muchas veces por amor a un hijo, por amor a un padre, por amor a un pariente, negamos a Cristo. Y somos blandos y decimos, solo por esta vez, por amor a mi madre, por amor a mi padre, voy a negar un ratito a Cristo. Solo tantito. Ya después me pongo a cuentas con el Señor, a fin que pues, la gracia sobreabunda, ¿verdad? A veces no honramos a Cristo, no honramos a Dios en los trabajos, porque nos van a correr. Porque ahora tienes que poner en tus correos institucionales toda esta nueva forma de hablar de inclusión de género. Pero pastor, ¿qué hago? Pues es una directriz institucional y ahora yo tengo que hablar de ellas y otras esas cosas. Y si te plantas y honras a Dios y le dices, no, no puedo. Como decía mi papá, que no era cristiano, mi religión no me lo permite. ¿Por qué no nos tomamos en serio esa frase? La Biblia no me lo permite. La ley de Dios no me permite decir eso. El Señor me hizo vivir una situación muy fuerte antes de yo de renunciar al trabajo que yo tenía. Y en su gracia y en su soberanía puso a un jefe que tenía que era homosexual. Y él sabía que yo era pastor. En otro tiempo hubiera sido peor que Pedro, hermanos. Y solo el Señor me sostuvo para ser firme y decir no a esto, no a otro, porque soy un pastor. Soy un siervo de Cristo. Tengo que dar testimonio de Cristo en mí. ¿Tú cómo le estás haciendo? Muchas veces nuestra negación a Jesús no es tal cual como lo hizo Pedro. Que alguien nos cuestione que somos cristianos. Muchas de nuestras negaciones, hermanos, son internas. Muchas veces estamos negando a Cristo en nuestra mente por incrédulos. ¿A poco el Señor va a hacer esto? No, no creo. Y estamos negando la fe. No, yo no creo que el Señor me vaya a proveer. Mejor pido prestado. Y estamos negando a Cristo. No quiero que suene a Iglesia de la Prosperidad, pero los cristianos no deberían pedir prestado. Porque tu fe en el Señor es muy alta. Y la verdad es que tenemos que reconocer que muchas veces ni siquiera oramos para que el Señor nos resuelva un tema. Y ahí estás negando a Cristo. Dices, ve con los ancianos de la iglesia, pide consejo. No lo hacemos. Pedimos consejo a la comadre. Oye, está enfermo. Háblenle a los ancianos que vayan y oren por ellos y les impongan manos para que sanen. Y el pastor ni enterado que estás enfermo, ¿no? Pastor, ya estamos saliendo del hospital. ¿Qué pasó? No, pues es que andaban operando a la gorda y pues resulta que ya la inyectaron y la radiografía no decía nada y ay, para que esté orando por nosotros.
Son cosas prácticas que vivimos, ¿no? Día a día. Hermanos, pongamos atención a esto. Los errores de Pedro tienen que ser una lección para nosotros, porque los errores de Pedro son a veces así de chiquitos con respecto a los nuestros, que conocemos toda la historia de la redención. Tenemos que comprometernos a vivir con integridad, a vivir con una integridad en nuestra fe. Que nuestro sí sea sí, que nuestro no sea no. No importa que te digan que eres un fanático, no importa que te digan que eres una religiosa. Tú sé fiel a Cristo, sé fiel a su evangelio. Muérete en la raya. Allá en el mundo, allá afuera, nuestros amigos que son infieles, que los va a cachar la mujer o los va a cachar el marido, los consejos que da el mundo es: muérete en la raya, ¿eh? Tú di que no le pusiste el cuerno, llévate esto a la muerte. ¿No son los consejos de allá? Pues ustedes llévense en la raya a decir que son cristianos. Muéranse en la raya confesando a Jesús. Va a doler, nos van a poner a prueba, pero aprendamos de Pedro, aprendamos de Jesús y cómo se ve un testimonio fiel y cómo se ve un testigo infiel. Amén. Inclina tu rostro, oremos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos hablas a través de ella. Y sin tu palabra, Señor, viviríamos en completa oscuridad. Esta tarde, Señor, queremos poner en tus manos nuestras vidas, porque en lo cotidiano de nuestra vida, Señor, en lo cotidiano de nuestra religión, en lo cotidiano de nuestro caminar contigo, después de que tú nos salvaste, nos buscaste, nos diste el don de la fe, nos transformaste, nos hiciste nuevas criaturas, Señor, a partir de ese momento, al día de hoy, hemos fallado. Hemos caído una y otra vez en negaciones de nuestra fe. Lo hemos hecho con familiares, lo hemos hecho con jefes, lo hemos hecho en las escuelas, lo hemos hecho en nuestro vecindario, lo hacemos con las autoridades. Somos débiles. Tendemos, Señora, a correr, a resguardarnos para no sentirnos avergonzados, para no sentirnos humillados. Preferimos mentir para no ser señalados como lo hizo Pedro. Preferimos alejarnos de Jesús tantito con tal de que no nos llamen fanáticos. Queremos moldear tus estatutos a nuestra conveniencia. Señor, muchas veces te hemos negado en la teoría y en la práctica. Pero tú, Señor Jesús, has mostrado gracia. Señor, has derramado tu gracia sobre nosotros, sobre cualquier pecador, sin importar el pecado que nos separa de ti. Tú sigues derramando gracia. Y todos los que estamos aquí en un momento de estas traiciones nos hemos arrepentido, Señor. Hemos reconocido que hemos huido para no ser señalados, avergonzados. Señor, si no fuera por Jesús, quien murió por nosotros, por nuestro pecado, no sé dónde estaríamos ahorita. Te pido, Señor, que a todos los de esta iglesia, Señor, todos los que están aquí, en sus contextos, en sus familias, por favor, Señor, los fortalezcas en tu fe, en el nombre de Jesús.
Espíritu Santo, por favor, fortalece a cada esposo, a cada esposa que pudiera estar casada o casado con un inconverso. Por favor, fortalece a cada madre, a cada padre que tuviera hijos inconversos. Fortalece a los hijos y a las hijas que tuvieran padres inconversos. Y que en medio de sus contextos, donde estos familiares pudieran presionarnos para negar nuestra fe, que pudieran hostigarnos para ceder aunque sea un poco, tú, Señor, los fortalezcas ahí, en medio de esa prueba, en medio de algo tan cotidiano como la convivencia entre esposos, padres, hijos. En medio de la debilidad, Señor, tú fortalezcas su fe y que con amor, con valor, con gracia, podamos confesar a Cristo delante de aquellos que te niegan. Ayúdanos a ser verdaderos testigos de Cristo. Ayúdanos, Espíritu Santo, a soportar la prueba, a ser firmes, pero además de ser firmes, Señor, ser constantes. Tenemos que reconocer, Señor, que no podemos en nuestra fuerza. Necesitamos de ti, porque te hemos demostrado consistentemente que pecamos y que caemos y que somos infieles y que somos hipócritas y que somos mentirosos. Eso somos en realidad. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos porque te necesitamos más de lo que creemos, más de lo que pensamos te necesitamos. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús y en el poder del Espíritu Santo. Amén. Pongámonos